Bueno, muy buen encuentro para todos. Mi nombre es Sebastián Ariel Rosito y vamos a abordar el tema, el módulo específicamente sobre vulnerabilidades múltiples en caso de personas mayores. Vamos a comenzar dando un panorama general y luego vamos a comenzar con diversas especificidades sobre las vulnerabilidades. Haciendo referencia primero a lo que dice el doctor Suro en general en sus escritos o conferencias, donde manifiesta que la ley es una operación lógica o una solución en términos de lógica. La doctora Wen Chuan, en cuestiones relacionadas con la vejez, habla de la invisibilización. Y por último, la doctora Dabove impulsa el cambio de paradigma al hablar del empoderamiento de este colectivo, lo que hará que en definitiva lo que venía diciendo el doctor Suro sobre una operación, una solución en términos de lógica de la ley, sea realmente efectiva, se realice a través de ese empoderamiento, que eso que está en las letras, en lo escrito, se patentice realmente. Bien, entonces en cuestiones de vulnerabilidades múltiples, en referencia a las personas mayores, podemos decir entonces, quizás los disertantes anteriores han entrado en este tema, pero bueno, es bueno tener el pantallazo nuevamente, que la persona mayor o el adulto mayor es aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, pero siempre que ésta no sea superior a los 65 años de edad. Este concepto incluye entonces el de la convención a los términos de persona adulta mayor. Muy bien. ¿Qué ocurre? Esta cuestión de las vulnerabilidades tiene que ver con barreras que se ponen frente a este colectivo y a varios colectivos en general. Las barreras podemos decir que son los distintos tipos de obstáculos que hacen imposible o muy dificultoso el ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad, ya sea por impedimentos materiales del espacio, específicamente físicos, ¿sí?, urbanísticos, arquitectónicos, en el transporte, de la transmisión de la información, en este caso comunicacionales, ausencia de técnicas para el aprovechamiento práctico del conocimiento, en este caso específicamente tecnológicas, ¿sí?, o por prejuicios, y son las llamadas psicosocioculturales. Esas son las barreras que pueden afrontar. Estas barreras específicamente entonces rompen con lo que sería el principio de igualdad y no discriminación, que básicamente es, podemos decir que todos los seres humanos son iguales en dignidad. Igualdad implica tratar igual a los iguales y dar un trato diferente a quienes se encuentran en una situación diferente, en una situación disímil. Por ello, entonces, la discriminación, podemos decir que es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia con un objeto, un objetivo o efecto, ¿sí?, efecto en el cual se busca anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y por último, esto puede ser en la esfera económica, política, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada. Es por ello que los elementos constitutivos del acto discriminatorio son un trato diferenciado,
un motivo prohibido y un objeto o resultado. Entonces, vamos a los tipos de discriminación. Los tipos de discriminación pueden ser directa, cuando hay tratos menos favorables, como decíamos antes, en una situación similar, ¿sí? Una causa o motivo prohibido, como veníamos referenciando anteriormente, ¿sí? También puede ser producto esta discriminación directa de tratos menos favorables en situaciones no similares, ¿sí? Y también un motivo prohibido. A su vez, la discriminación indirecta son disposiciones, criterios o prácticas aparentemente neutros, pero que por venir configurándose dentro de una situación o un engranaje discriminatorio o segregatorio, sigue produciendo este efecto de anular o restringir los derechos. Y por último, en un pantallazo general, la discriminación múltiple, que es toda preferencia, distinción, exclusión o restricción, cuando haya dos o más de los motivos prohibidos, ¿sí? Sigue habiendo entonces también un objeto o efecto de anular o limitar el reconocimiento de goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno más de los derechos humanos y libertades fundamentales. Lo interesante es que a partir de estas convenciones novedosas del siglo XXI, la prueba tiene un rol fundamental. Y la cuestión que ocurre aquí es que hay una inversión de la carga de la prueba. O sea que, constatado que la diferenciación se hizo sobre la base de un motivo prohibido, se invierte la carga de la prueba. Es fundamental. Entonces correspondería a quien establece la diferenciación formular una razón justificada de por qué realizó o tuvo esa actitud. Veníamos hablando de los motivos prohibidos. Bueno, ¿qué son los motivos prohibidos? Los motivos prohibidos son razones por las cuales una sociedad excluye a un grupo social. Ejemplos de ello puede ser el sexo con la mujer, o la situación económica, otro motivo prohibido, situación económica y social, que deriva en el pobre, la figura del pobre. Otro es la edad, que deriva en la figura del mayor, la discapacidad, por ejemplo, una persona con diabetes. Esto sería un marco general, un marco genérico de todo lo que tiene que ver con la discriminación. Ahora, hemos elegido los últimos estándares internacionales en materia de discriminación, ¿sí? Que tienen en cuenta los derechos humanos, para dar una mayor particularidad a nuestro análisis y a su vez algunos instrumentos interpretativos de dichas convenciones. Comenzaremos entonces con la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, de la OEA, Convención Interamericana. ¿Sí? Profundiza el tema de la discriminación y nos dice que la discriminación es la discriminación es cualquier distinción, exclusión, ¿sí? Restricción que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública o privada. ¿Sí? Entonces sigue el mismo modelo que veníamos analizando. Discriminación múltiple, también dice la Convención, cualquier distinción, exclusión, restricción. Allí seguimos hablando
del mismo modelo, y aquí incorpora hacia la persona mayor, fundada en 2 o más factores de discriminación, ¿sí? Por ello múltiple. Luego también incorpora la cuestión de la discriminación por edad en la vejez. Y nos dice que es cualquier distinción, bueno, sigue con la misma estructura, exclusión, restricción, limitación basada en la edad, que tenga como objetivo o efecto nuevamente anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en las distintas esferas pública, económica, social, cultural o en cualquier otra de la vida pública o privada. Dentro de los deberes que tiene esta convención, nos dice que adoptarán medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en esta convención, en la convención de OEA. Y se abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma, es decir, con el espíritu o directamente con la letra de la convención. Por otra parte, no se considerarán discriminatorias en virtud de la presente convención las medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena integración social, económica, educacional, política y cultural. Tales medidas afirmativas no deberán, es importante la segunda parte, tales medidas afirmativas no deberán conducir al mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más allá de un periodo razonable o después de alcanzado dicho objetivo. Es importante dividir estas dos cuestiones, porque en un principio nos habla de la equiparación, de que las medidas afirmativas son muy importantes a los efectos de equiparar los derechos que en la realidad de los hechos no son tales o no se efectivizan, pero por otro lado dice que esas medidas tienen como un objetivo la equiparación, pero por un tiempo, hasta que en los hechos se respeten los derechos de este colectivo. A los efectos lo dice de que no se conforme un gueto, porque quizás estas medidas, estas cuotas, estas equiparaciones son importantes, pero si se queda solo allí, seguirá habiendo un gueto. Bueno, esta convención entonces nos sigue hablando de la igualdad y la no discriminación, ¿sí? Donde nos dice que el Estado desarrollará un enfoque específico en sus políticas públicas, ¿sí? En legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condiciones de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad. Es muy importante este enfoque que va dando esta convención. Las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas indígenas, las personas en situación de pobreza o migración social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de la libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros. Es muy interesante, con una mirada de derechos humanos, lo que abarca, los distintos colectivos que abarca, y además tiene un carácter enunciativo porque dice entre otros. Les comentaba entonces que íbamos a ver instrumentos de derechos humanos. Ahora hemos visto el de la Convención de OEA, que fue del año 2015. En el año 2016, ¿sí? 9 años antes, se crea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
la cual hace referencia específicamente en su preámbulo, porque nos dice que Naciones Unidas, preocupada por la situación de las personas con discapacidad, que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación, nuevamente, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen político o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad. Patrimonio, nacimiento, edad. Es importante. O cualquier otra condición. Entonces, aquí también se hace referencia, entonces, podríamos hablar de la persona mayor con discapacidad. Y en su artículo nos habla la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por discriminación, específicamente por motivos de discapacidad. Y nos dice que se entenderá nuevamente cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, nuevamente sigue la fórmula tradicional, o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Nos dice además que incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, esto es muy importante, la denegación de ajustes razonables. Habíamos hablado antes de ajustes razonables en la Convención OEA, pero la Convención OEA no dice qué son los ajustes razonables. Sí lo dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces vamos a especificar qué es. Los ajustes razonables, entonces, son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando requieran, en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Es importante entonces tener en cuenta también la cuestión de la carga desproporcionada o indebida que nos dice esta definición, donde hay una lucha no pacífica de la doctrina para ver si eso tiene que ver con lo económico o los derechos humanos. Desde nuestra postura nos basamos en no tomar en cuenta a las cuestiones de la economía, sino más bien de los derechos humanos que hay en juego, para ver que esa desproporción tiene que ver con ello y no con lo que pueda costar, salir o costear esta modificación, por ejemplo. Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad da un paso mayor. No solo habla de ajustes razonables, sino de que el paso mayor será que en las nuevas construcciones, nuevos diseños, nuevos procesos, ellos tendrán que ser para todas las personas o para el mayor número. Esto se lo denomina diseño universal. Y el diseño universal, entonces, vemos que es el diseño de productos, entornos, programas y servicios, ¿sí?, que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá, por favor, es importante esto, no excluirá el diseño universal las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. Entonces esto quiere decir que puede haber también, incluso, como es tan dinámica la vida, la sociedad, puede haber algo que tenga diseño universal y que para ciertas personas necesiten un ajuste razonable. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también habla de las mujeres, ¿sí?, las niñas, la toma de conciencia, y en la toma de conciencia también habla de que se debe tomar
conciencia, se debe sensibilizar en cuestiones de género y en cuestiones de edad, en todos los ámbitos de la vida. Una cuestión muy importante es un instrumento que analiza o que interpreta, el cual es el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, convención que fue anterior a estas dos últimas del siglo XXI. Pero entonces lo que queremos ver es este instrumento interpretativo, porque este instrumento interpretativo nos habla de las mujeres de edad. Una recomendación general número 27, y que actúa de conformidad con dicha convención. Entonces nos dice entonces que la preocupación específica de este instrumento tiene que ver con la discriminación que sufren las mujeres de edad. Estas mujeres de edad, y las que se encuentran específicamente también dimensionada o tipificada, las mujeres con discapacidad, que tienen que ver con las cuestiones primero del género, la cuestión de la mujer, de la edad, la discriminación por ser mayor, la discriminación realizada también por la discapacidad, por ejemplo una persona con diabetes. Y específicamente dice que son consideradas como carga para la familia por no tener una utilidad económica, ¿sí? Porque a su vez las jubilaciones o las pensiones son de menor cuantía que en la edad laboral. También este documento dice que se les quita valor porque no tienen un valor reproductivo. Esto es fundamental, estos dos distingos que hacen. Pone especial énfasis en las mujeres de edad y en las cuestiones legales, que son muchas veces consideradas como de menor, por así decirlo, de menor relevancia, sus testimonios, los abusos que se dan en cuestiones de la capacidad jurídica y sin necesidad de las famosas curatelas, en la no consideración de sus familias con respecto a decisiones que tienen que ver en la vida de ellas mismas, ¿sí? Y cuestiones relacionadas con operadores jurídicos, abogados, incluso tienen que ver con el valor que se le da dentro de la justicia, de lo jurisdiccional, a los testimonios y a las distintas cuestiones relacionadas con el ámbito jurídico de las personas mayores. Este documento entonces lo que recomienda es una mayor capacitación en cuestiones de tanto sea de género, de la edad como de la discapacidad, para abordar estos temas, sobre todo desde el ámbito judicial, para evitar todo tipo de discriminación. Muy bien, me he quedado con poco tiempo y con muchas más cosas para comentarles. Tanto este documento interpretativo como otros más hacen más referencias a las cuestiones, pero bueno, el tiempo es tirano y bueno, quiero agradecer al Poder Judicial de la provincia de Córdoba, en la persona de la doctora Marisa Fassi, y bueno, me pongo a disposición de todo tipo de consultas que tengan, ¿sí? Les voy a facilitar mi correo electrónico y bueno, les envío un gran saludo y una gran jornada. Hasta luego.